En su Biblia busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ahora, si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, sabe que este es un pasaje clásico en oración, alabanza y adoración, para que usted aprenda a alabar en su camino hacia la victoria. Veamos el trasfondo de Segunda de Crónicas 20. Recuerde que en el capítulo 19 se relata la historia de un avivamiento bajo el reinado de Josafat. Y usted puede pensar que si tuviéramos un avivamiento como ese, se acabarían nuestros problemas, ¿verdad? Bueno, eso es cierto solo en parte, porque cuando tenemos bendiciones espirituales, cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirnos. Y muchos de quienes me están escuchando este mismo momento saben exactamente de lo que estoy hablando. El diablo usará todos sus recursos infernales cuando ve el comienzo de un genuino avivamiento espiritual. Ahora, eso no significa que debemos acobardarnos y detenernos. Más bien significa que debemos estar más firmes y convencidos en el poder de la oración. Para obtener la victoria, debemos aprender a alabar a Dios. Segunda de Crónicas 19, la parte final del verso 11 dice: esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Esa fue la promesa. Pero ciertamente no significó que ellos no tendrían ningún problema. Porque vamos a ver que después del avivamiento y del llamamiento a vivir valientemente y ser buenos, experimentaron increíbles problemas. Permítame preguntar, ¿cuántos de ustedes están experimentando problemas? ¿O conocen a otras personas que tienen problemas? ¿Cuántos quieren tener la victoria sobre sus problemas? Bueno, estoy seguro que todos. Ahora escúcheme, Dios no nos ha llamado al fracaso, sino a la victoria. Y en el Nuevo Testamento dice que en Jesús vamos de victoria en victoria, pero no dice que es victoria de vez en cuando, o una vez al año, una vez cada 10 años, sino que es victoria en Jesús siempre. Déjeme decirle lo que pasó con el buen rey Josafat. Este es un magnífico capítulo que contiene una extraordinaria bendición. Y quiero que notemos varias cosas. Primero, el encuentro con el problema. Segunda de Crónicas 20, los versos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. El siguiente es el escenario. Recién habían tenido un avivamiento, y llega un heraldo diciendo: escuchen, escuchen, el enemigo ya viene, el enemigo ya viene. O sea, van a enfrentar un inminente peligro. Mi amigo, cuando usted enfrenta un peligro, tiene que verlo como lo que es: una bendición disfrazada. Y usted de inmediato piensa: pastor, ya va a empezar a darnos una charla de motivación sobre la felicidad que debemos encontrar en los problemas. Pues no, mi amigo, no es así. Pero sí le puedo asegurar que muchos de nuestros problemas son bendiciones disfrazadas. Pero esto no lo digo sin tener el respaldo autorizado de la Biblia. Por eso le pido que busque Santiago capítulo 1, los versos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no permite que los problemas lleguen a su vida para hacerle daño. Él quiere que los problemas le fortalezcan. Josafat supo que 3 reyes malvados venían contra él. Y todos nosotros tenemos 3 reyes malvados que están en contra de nosotros. Y pastor, ¿cuáles son esos 3 reyes? Bueno, el pecado, el dolor y la muerte.
Josafat sencillamente enfrentó el problema. Voy a decir lo siguiente en forma sencilla pero enfática. Usted, sea una persona cristiana o no, no hace ninguna diferencia. Usted, mi amigo, mi amiga, enfrentará problemas. Segundo, cuando enfrente un problema, establezca un propósito. Veamos los versos 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, hubo una convocatoria y todos se reunieron para ayunar. Estaban enfocados en un solo propósito, buscar a Dios y solicitar su ayuda. En otras palabras, establecieron un propósito. Note que Josafat no hizo esto después de haber tratado otras cosas. Oración, ayuno, estar unánimemente enfocados en un propósito no fue el último recurso, sino que fue su primera y única opción. Podríamos decir, ese fue su primer pensamiento. El problema con muchos de nosotros es que queremos usar a Dios como si fuera una rueda o llanta de repuesto, en vez de que Él sea el timón direccional de nuestras vidas. Queremos esperar hasta que tengamos un desastre espiritual para ver si Dios viene en nuestra ayuda, en vez de hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer, o lo que Josafat hizo, o sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nunca tuviéramos problemas, sabe que jamás nos acercaríamos a Dios. ¿Cuándo fue que usted creció más espiritual o emocionalmente? Vamos, sea honesto. ¿Cuando todo marchaba bien? ¿Cuando no había nubes en su cielo ni tormentas en su tranquilo mar? Estoy seguro que no. El tiempo cuando a Dios lo sentimos más cerca y Él fue más real para nosotros fue cuando agonizamos en oración y descubrimos la fidelidad de Dios. Crecemos más cuando aprendemos a enfrentar los problemas y confiar en Dios. David dijo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Otra traducción más contemporánea dice, cuando estuve en problemas, tú me hiciste crecer. Allá en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. No le dijo que la tierra será maldita como castigo o para su bienestar. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva hubieran continuado viviendo en el jardín del Edén con el pecado en su corazón, ellos nunca hubieran buscado a Dios. Dios nos pone en un mundo problemático de lágrimas, de desilusiones, a fin de atraernos hacia Él. Cuando Josafat enfrentó un problema, ¿qué es lo que hizo? Estableció un propósito: buscar el rostro y la ayuda de Dios. Algunos de quienes me escuchan probablemente son consejeros o consejeras, y la gente les busca para contarles sus problemas. Ahora, ponga atención a lo siguiente. Si usted ayuda a una persona a resolver sus problemas, pero no las guía a un encuentro personal con Cristo, usted ha fracasado miserablemente como consejero o consejera. Su propósito como consejero o consejera, escúcheme, no es primordialmente el resolver problemas, sino traer a las personas a un encuentro frente a frente con el Todopoderoso Dios. Y esto es precisamente lo que la Biblia dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tercero, examinó su pasado. Veamos 2 de Crónicas 20, desde el verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? ¿Sabe lo que Josafat está haciendo? Está rememorando el pasado y dice: Dios, tú tienes el poder sobre todas las naciones, aún las impías. Tú le diste esta tierra a Abraham, y en el pasado sacaste a los cananeos. Dios, tú te has manifestado antes con mucho poder. Cuando enfrente un problema, una vez que haya establecido su propósito, deténgase y piense en las veces que se vio en problemas antes. Piense en las veces en que Dios no le falló y lo que Él ha hecho por usted y lo volverá a hacer. Hoy es el mañana por el cual usted se preocupaba ayer. No lo entendió, permítame repetirlo. Hoy es el mañana por el cual usted se preocupaba ayer. Josafat enfrentó el problema, estableció un propósito y dio el siguiente paso. Cuarto, hizo suya una promesa. Veamos desde el verso 8. Y ellos han habitado en ella, o sea, en la tierra que Dios había dado a su pueblo, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Qué está diciendo Josafat? El Señor, tú nos diste esta tierra, y nos dijiste que cuando enfrentemos problemas o dificultades o pestilencias o hambre o enemigos, debíamos buscar tu rostro y clamar a ti, y tú nos escucharías y nos ayudarías. Señor, tú nos diste esa promesa, y nos diste esta tierra, y ahora vienen estos extraños a sacarnos de esta nuestra posesión, que tú nos diste como herencia. Amigo, Dios nos ha dado algo mucho mejor que la tierra de Canaán. Nos ha dado la victoria en el Señor Jesucristo. Al diablo le encantaría sacarnos de la tierra de victoria y llevarnos a vivir en el desierto de la derrota. Pero, mi amigo, no se deje intimidar. Usted tiene la promesa de Dios y debe permanecer firmemente anclado en ella. Por favor, busque Hebreos 13, los versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios ha dicho algo, entonces usted también lo puede decir. Y eso es exactamente lo que Josafat hizo. Porque Dios lo había dicho, Josafat también lo dijo, y lo dijo osadamente. No iba a dejar que gente extraña le quitara aquello que Dios mismo le había dado, y él se paró firme y seguro en la promesa de Dios. En quinto lugar, no tuvo ningún problema reconociendo que él no tenía poder. Segunda de Crónicas, desde el verso 13. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Note todo el significado de la frase:
y a ti volvemos nuestros ojos. No está diciendo que se están mirando unos a otros. Tampoco dice que sus ojos están sobre el enemigo o que estén mirando las circunstancias. Dice que los ojos de todos ellos estaban mirando a Dios, y aunque murieran, sus ojos estarían fijos en Él. ¿Piensa usted que Dios se va a olvidar de personas así? De ninguna manera. Ellos tenían una promesa, y ellos estaban anclados en la promesa de Dios, reconociendo delante de Él que no tenían ningún poder para enfrentar al enemigo. Y no se avergonzaron al reconocer que no sabían qué hacer, que no tenían ninguna fortaleza, y que por eso sus ojos estaban mirando a Dios. Sexto, en vista de las circunstancias, pida la protección de Dios. Segunda de Crónicas 20, versos 14 en adelante. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Higiel, hijo de Matanía, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la victoria, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Josafat y los suyos no solo declararon su falta de poder, sino que pidieron la protección de Dios, y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y Josafat les anima a todos a confiar en las promesas de Dios y hacerlas realidad en sus corazones. Pregunto, ¿ha hecho Dios algo así en su vida? ¿Ha estado enfrentando un problema y por medio de un mensaje o una canción espiritual o un pasaje bíblico, Dios se ha vuelto una vibrante realidad para usted? Y Dios como que le habla y le dice: todo va a estar bien. Y de todas maneras, la batalla no es tuya. Mi amigo, eso es cierto. La batalla nunca es nuestra, porque no depende de nuestra habilidad ni de nuestra fortaleza. Depende de la habilidad y fortaleza de Dios y de nuestra respuesta a las mismas. Nuestra responsabilidad es depender de Dios. Séptimo, preparándose para la batalla. En los versos 18 y 19, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. A veces la alabanza puede ser con voz alta y exuberante. En los versos 20 y 21 hay una verdadera pompa y circunstancia. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios, a Jehová. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que Josafat estaba preparándose para el combate y comenzó adorando a Dios. Millones de seres humanos creen que solo se puede orar o adorar a Dios en la iglesia, y por eso viven en vidas espirituales débiles y derrotadas. ¿Es Jesús su Salvador y Señor? Si aún no lo es, este es el momento de tomar una decisión espiritual. ¿Cómo hacerlo? Bueno, arrepiéntase sinceramente de sus pecados y acepte la dádiva de vida eterna que Jesús le ofrece por su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario.
Entréguele el control de su vida y pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Y dé gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesús. En el programa anterior vimos 7 de las 10 cosas relevantes en la vida de Josafat. Primero, el encuentro con el problema. Segunda de Crónicas 20, los versos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. El siguiente es el escenario. Recién habían tenido un avivamiento y llega un heraldo diciendo: escuchen, el enemigo ya viene. O sea, van a enfrentar un inminente peligro. Segundo, cuando enfrente un problema, establezca un propósito. Veamos los versos 3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, hubo una convocatoria y todos se reunieron para ayunar. Estaban enfocados en un solo propósito: buscar a Dios y solicitar su ayuda. En otras palabras, establecieron un propósito. Ahora, note que Josafat no hizo esto después de haber tratado otras cosas. Tercero, examinó su pasado. Versos del 5 al 18. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? En cuarto lugar, hizo suya una promesa. Veamos el verso 8. Y ellos han habitado en ella, o sea, en la tierra que Dios había dado a su pueblo, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Quinto, no tuvo ningún problema reconociendo que él no tenía poder. Verso 13. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Sexto, en vista de las circunstancias, pide la protección de Dios. Y séptimo, se preparan para la batalla. Bien, sigamos con el material para hoy. En octavo lugar, alabe a Dios frente a la oposición. El verso 20 dice que se levantaron por la mañana y fueron hacia el desierto de Tecoa, en donde Josafat les dijo a los de Judá y de Jerusalén que crean en Dios para que estén seguros y que crean en los profetas para que prosperen. Además, él mismo nombró a los miembros del coro para que alabaran a Dios. Estos cantores o miembros del coro estaban vestidos de ornamentos sagrados
mientras salía la gente armada y decían: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ahora quiero que note los versos 22 y 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová usó contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y cuando ellos miraron hacia el desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Encontraron entre los cadáveres muchas riquezas, y por 3 días estuvieron recogiendo ese botín de guerra, y regresaron a Jerusalén gozosos porque Dios no solo les había librado de sus enemigos, sino que además les había bendecido con las enormes riquezas que recogieron entre los cadáveres de aquellos que estaban buscando aniquilarlos. Hoy no tengo tiempo para hablar de ellos, pero en la Biblia hay varios relatos de lo que sucede cuando sus hijos verdaderamente comienzan a confiar, a mirar, a alabar a Dios. El resultado de esta manera de vivir es que el enemigo se autodestruye. Mi amigo, si usted se encuentra en medio de algún problema, comience a alabar a Dios, porque la batalla no es suya, es de Él. Pero usted va a tomar parte en la batalla por medio de la alabanza, y no se puede esconder hasta que la batalla se haya terminado, para entonces alabar a Dios, quien lo hace todo, y usted se beneficia de la victoria. Pero quiero que entienda muy bien lo siguiente. No es alabanza que le da a Dios después de la victoria. Es alabanza que se la ofrece a Dios antes de la batalla. ¿Por qué? Porque es la máxima prueba de fe cuando decimos: Dios, yo no sé cómo lo vas a hacer, o qué es lo que vas a hacer. Ese no es asunto mío, pero sí sé que tú eres mucho más grande que mi problema, y por lo tanto te alabo. Jamás se avergüence de expresar su alabanza a Dios. Verá, la falta de alabanza cuando oramos es incredulidad. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y si usted se pregunta, ¿y qué significa eso de acción de gracias? Es, mi amigo, sencillamente el alabar a Dios por la victoria que es suya, porque usted ni siquiera ha peleado. Recuerde que oración y alabanza son las alas del poder espiritual. 9, goce de las provisiones. Verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. No solo que Josafat tuvo la victoria sobre el enemigo, sino que también encontraron un caudaloso botín de guerra. Sabía que Satanás, en un sentido muy real, es el mensajero de Dios para traernos sus bendiciones. Pablo llamó mensajero de Satanás al ángel que venía para tentarle, pero ese ángel en realidad era un siervo de Dios. Cuando yo era un joven pastor en la pequeña iglesia de Merritt Island, en la Florida, un reconocido periodista se me acercó y me dijo: señor Rogers, voy a hacer un perfil periodístico de usted. Y yo le pregunté: ¿y qué significa un perfil periodístico?
Él me respondió: significa que voy a escribir un artículo periodístico acerca de su vida y de sus actividades como pastor. En ese entonces nuestra iglesita estaba creciendo y era bastante conocida. Este periodista odiaba todo lo que tenía que ver con el cristianismo, pero parece que odiaba muy especialmente a los pastores bautistas, como yo. Pero este periodista, era de dudoso carácter. Vestía desaliñadamente y parecía que nunca tenía tiempo para peinarse o para afeitarse. Pero debo reconocer que era muy hábil escribiendo, aunque en lo relacionado con el cristianismo evangélico era muy sarcástico y burlón. Y me dijo: voy a hacer un perfil suyo. Usted puede colaborar conmigo o no hacerlo, eso es cuestión suya, pero voy a investigar escrupulosamente su vida personal y su trabajo entre la gente de su iglesia. Bueno, yo no tenía nada que ocultar o de qué avergonzarme, por lo que le dije: mi amigo, yo no tengo ningún secreto. Así que usted está en libertad de seguirme y hacerme las preguntas que quiera. Puede venir a mi oficina y ver qué es lo que hago y qué es lo que digo a las personas que vienen a conversar conmigo. Debo decir que la gente que trabajaba en ese periódico me conocía y me apreciaba. Y ellos me dijeron: el pastor, conocemos muy bien a ese periodista y él quiere encontrar algo negativo contra usted. Y si no encuentra nada, escribirá mentiras que parecerán verdades. Bueno, el asunto es que yo le hablé a él acerca de Jesús y de la palabra de Dios. Sin pensarlo hice lo que Josafat hizo. Fui a las Escrituras y Dios me dio una promesa. ¿Alguna vez le ha sucedido que ha encontrado una palabra o un versículo especial en la Biblia que se ha vuelto una promesa para usted? La promesa que Dios me dio ese día se encuentra en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Y leo ese versículo continuamente y oro a Dios y espero que Dios siga cumpliendo esa promesa, como hasta ahora. Cuando sé que alguien anda hablando mal de mí y deshonrándome, yo sencillamente oro por esa persona y alabo al Señor. Pero volviendo a lo del reportero, un domingo se apareció en la iglesia que yo pastoreaba, él y su fotógrafo. Y durante el servicio estuvieron tomando fotos de la congregación, del púlpito, del piano, de las Biblias, de mí predicando y así por el estilo. Ese domingo Dios nos bendijo en gran manera y varias personas pasaron al frente para confesar a Cristo como su Salvador y Señor. Fue un tremendo testimonio del poder de la palabra y de la misericordia de Dios. Al terminar todo el servicio de adoración, yo fui hasta la puerta de la iglesia para saludar con la gente. Y allí estuvo el periodista y su fotógrafo tomando notas y fotos de nuestro estrechar las manos en unos casos y de abrazarnos en otros. En la providencia de Dios, un hombre que nunca antes lo había visto en la iglesia se acercó para darme la mano. Era Johnny Unitas, que en ese entonces era el más famoso jugador del fútbol profesional norteamericano. Yo le estreché la mano y le agradecí por su visita, invitándole, lógicamente, para que nos visitara de nuevo. Él me dijo: gracias por su mensaje, pastor. Me alegro de haber estado en su iglesia. Me voy muy edificado espiritualmente. Yo le agradecí y continué saludando a las demás personas, mientras el fotógrafo como que tuvo un día de fiesta tomando fotos de Johnny Unitas.
Mientras miles de fanáticos del fútbol hubieran pagado por tomarse una foto con Johnny Unitas, a mí me tomaron cientos de fotos con él y no me costó ni un solo centavo. Esas son las pequeñas y hermosas cosas que Dios hace por y para nosotros. Después de varias semanas de este acontecimiento, recibí una carta del reportero en la cual me decía: Señor Rogers, creo que le alegrará saber que me despidieron del periódico. No les gustó la historia que escribí sobre usted. Francamente, yo no me alegré porque este hombre se hubiera quedado sin trabajo, pero sí me regocijé al comprobar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Debemos aprender a alabar a Dios cuando estamos en problemas. Pero hasta que los problemas no sean resueltos, debemos aprender a vivir con ellos. Recuerde que Dios puede enviarnos problemas para que estemos cerca de Él. Y son precisamente aquellas cosas que tememos las que Dios usa para bendecirnos. Ahí está el buen rey Josafat y su gente. Les tomó 3 días el llevar el botín de guerra porque aprendieron a confiar en las promesas de Dios, pero sobre todo aprendieron a alabar a Dios. Alabar a Dios es su camino hacia la victoria. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer cuando se presentan los problemas? Permítame sugerir por lo menos 10 cosas. Primera, aprenda que toda oposición satánica es una oportunidad. Segunda, busque el rostro de Dios antes de cualquier acción, incluso ayune. Tercera, recuerde los momentos específicos cuando Dios ha sido fiel con usted. Cuarta, busque en la palabra de Dios una promesa a la cual aferrarse. Quinta, deje que el Espíritu Santo haga a esa promesa una ardiente realidad en su corazón. Sexta, desconfíe totalmente de todo lo carnal y no aparte su mirada de Dios. Séptima, sumérjase absolutamente en la adoración y recuerde que la adoración más profunda puede ser silenciosa. Octavo, alabe a Dios frente a la oposición. Noveno, espere que Dios envíe confusión sobre el enemigo. Y 10, esté listo para recibir las bendiciones. Mi amigo, todo esto es muy importante para su desarrollo espiritual. Pero no habrá ningún desarrollo si usted primero no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Si aún no la tiene, le gustaría hacer esa decisión ahora mismo. Entonces le invito a que ore conmigo una sencilla oración. Mi oración solo será para guiarle, pero usted use sus propias palabras. Lo importante es que las diga sinceramente, seriamente, depositando su fe y confianza en Dios. Ore de la siguiente manera. Querido Dios, reconozco que me es difícil orar, aun cuando no tenga problemas. Y cuando los tengo, lo que menos pienso es en orar, mucho menos en alabarte. Te agradezco por este mensaje de tu palabra y vengo a ti pidiendo hagas realidad la promesa de tu ayuda. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz del Calvario para pagar la enorme deuda de mis pecados. Yo crecí en West Palm Beach, en la Florida, y no tenía dinero para comprar refrescos y cosas por el estilo. Así que trepaba los árboles cocoteros, hacía caer algunos cocos, les hacía un orificio y bebía esa deliciosa agua de coco. Ahora, pelar un coco era algo muy fácil para mi hermano y para mí.
tumbábamos muchos cocos, los pelábamos diestramente y los vendíamos a los turistas. Yo podía pelar y abrir un coco en menos de un minuto porque Dios puso algo así como costuras en la corteza del coco y descubrí que era fácil pelar un coco descosiendo esas costuras. A veces los turistas nos compraban los cocos, pero con la condición de que los abriéramos y los peláramos en su presencia. Los que no saben abrir cocos usan serruchos, martillos, destornilladores y quién sabe cuántas otras herramientas y no logran abrir un coco. Esto es un símil de lo que muchos hacen con la Biblia. Tratan de abrirla usando las herramientas que no deben usar. Quieren saber el contenido de Apocalipsis sin saber en dónde están las costuras que al descoserlas revelarán el contenido de la palabra de Dios. Por así decirlo, una de esas costuras la encontramos en Apocalipsis 1:19, en donde Juan recibió la orden de escribir sobre 3 cosas importantes. Primero, escribir las cosas que ha visto. Segundo, escribir las cosas que son. Y tercero, escribir las cosas futuras. Juan presenta un bosquejo del mensaje en 3 partes. Y es la orden que Juan recibe directamente del Santo Espíritu de Dios. Recuerde que Juan está en la isla de Patmos, preso por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 1, desde el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Como usted seguramente sabe, Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo tengo un gran número de libros en mi biblioteca y todos ellos contienen todas las letras del alfabeto de mi idioma. Si Jesús ahora me pidiera que escribiera una revelación que me esté dando, me diría, yo soy la A y la Z. Toda la sabiduría de Dios está en el Señor Jesucristo. Ahora noten lo siguiente, en el versículo 10. Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué es lo que le dijo que escriba? Lo que iba a ver. ¿Y para qué? Pues envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto significa que hay un hombre en la gloria, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, que llevó su humanidad hasta el cielo y es para siempre el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Verso 13. Al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pasemos ahora al verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Cuando Jesús era crucificado, muchos se burlaron de él, desafiándole a que descendiera de la cruz. Y a las mujeres que estaban a la vera del camino por donde él pasaba, cargando la cruz, les dijo que no debían llorar por él, sino por ellas mismas, porque su hora aún no había llegado.
La hora del Señor será cuando descendiendo de su gloria se muestre no como el carpintero de Galilea, no como el profeta pobre, ni como el manso y humilde Jesús, lleno de infinito amor, sino como el exaltado y glorificado Señor Jesucristo, con su pelo blanco como la nieve debido a su santidad, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, y el bronce es emblema y símbolo de juicio. Su voz como rugientes cataratas no admite argumentos ni discusión. Esa es la primera división del libro de Apocalipsis. En la segunda división, o sea, las cosas que son, básicamente son los mensajes 2 y 3. Las llamamos la época de la iglesia y veremos los mensajes a 7 iglesias. Los números para los judíos son más que matemáticas y ciencia, son filosofía, religión, espiritualidad, con profundo significado espiritual. Había 7 iglesias en Asia Menor que literalmente existieron. Pero siendo que son 7, sabemos que hay un simbolismo en esto. Habla de las iglesias de todos los tiempos. La era de la iglesia comenzó en Pentecostés y sigue vigente en nuestros días. Y estamos viviendo en la segunda división que tiene que ver con las cosas que son. Apocalipsis 2:4. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa, pero su amor había comenzado a enfriarse. ¿Se acuerda cuando usted se casó? ¿Se acuerda de su luna de miel? Después de años de casados, siguen viviendo en su luna de miel. Si es que usted no ama a su esposa más de lo que la amaba en la luna de miel, quiere decir que la ama menos. Porque el amor nunca es estático, nunca se queda estancado. ¿Ama usted al Señor Jesucristo con esa inquietante, deslumbrante intensidad que tuvo cuando le recibió en su vida como Salvador y Señor? Ojalá que nunca perdamos esa realidad. Alguien dijo que la luna de miel es el período entre el sí, lo prometo, y el ¿de qué promesa se trata? Lo que necesitamos hacer es mantener vivo y ardiente nuestro primer amor. De la iglesia de Éfeso se podía decir muchas cosas maravillosas. Sin embargo, Jesús dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso fue el mensaje más importante para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:10. Mensaje para la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que conocería el sufrimiento, y toda genuina iglesia del Señor sabe lo que es sufrir por causa de su nombre. Porque contrariamente a lo que se predica desde muchos púlpitos hoy en día, cuesta el servir al Señor. A veces nos puede costar la vida. No piense que una vez que es salvo o salva, está en camino hacia el éxito, la popularidad y la prosperidad financiera. De ninguna manera. El Señor está enseñando aquí que nosotros, en esta época de la iglesia, estamos en peligro de dejar de perder nuestro primer amor y necesitamos enfrentar el hecho de que sufriremos persecución. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El verso 14 epitomiza lo que estaba mal en la iglesia de Pérgamo. Escúchelo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era una iglesia neotestamentaria, pero la impiedad y la mundanalidad estaban mezcladas con las enseñanzas del Evangelio. Y lo mismo era el altar de Jehová que el altar de Baal.
que era un dios pagano. Y eso mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias en la actualidad. En muchas iglesias se justifica el aborto indiscriminado y muchos llamados reverendos pontifican acerca de la conveniencia de eliminar bebés mediante el aborto. ¿Sabe? Los sacerdotes de Baal hacían exactamente lo mismo. En algunas iglesias mal llamadas iglesias cristianas, no solamente se defiende, sino que se acepta la sodomía y la homosexualidad, diciendo que somos no cristianos si es que no toleramos estos nuevos estilos de vida, porque Dios, que es todo amor, seguramente los aprueba. Bueno, yo no sé qué Biblia tienen para asegurar semejante barbaridad, porque no solo que Dios no aprueba eso, sino que dice que es abominación delante de sus ojos. Y aquí dice que esta iglesia de Pérgamo estaba mezclando las cosas, y eso fue un peligro, entonces tanto como lo es en nuestros días. Apocalipsis 2:20 es el mensaje para la iglesia de Tiatira. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se habla de la infiltración del feminismo, y Dios menciona a una autodenominada profetisa y la compara a Jezabel del Antiguo Testamento, introduciendo herejías dentro de la iglesia. En nuestros días se piensa que no es cristiano el estar firme en contra de la herejía. En Apocalipsis 3:1 tenemos el mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que tenía grandes programas y fiebre de actividad. Era la iglesia más activa en la ciudad. Tenía apariencia de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Pudiera haber estado bien organizada. Pero mi amigo, en un cementerio también hay organización. Me imagino que esta iglesia tenía un comité que supervigilaba al comité de promoción. Tenía todo, menos vida. Las iglesias como tales, bien organizadas, necesitan preocuparse por tener vida y no solo por tener un nombre. Pero gracias a Dios que hubo una iglesia cuyo distintivo fue el amor. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe usted lo que significa Filadelfia? Significa amor fraternal. Esta era una iglesia donde todos se amaban mutuamente. Una iglesia está compuesta por personas que tienen toda clase de ideas acerca de la música, si tradicional o contemporánea. Algunas quieren levantar las manos en adoración y alabanza, otras no. Y así por el estilo. ¿Quién está en lo correcto? Nadie. ¿Quién está en lo incorrecto? Nadie. Lo importante no es el tratar de imponer mi estilo o mi gusto como una señal de superespiritualidad. Lo que debe mantenernos unidos es el amor que tenemos en el Señor Jesucristo. Escúcheme. Es muy fácil encontrar errores para no estar de acuerdo con los demás. Y aquí debo confesar algo. A veces yo no estoy de acuerdo conmigo mismo. Pero debemos entender lo siguiente: debemos sentir y practicar el amor fraternal. Satanás siempre preferirá el estar en medio de cristianos que no se aman, que vender pornografía, licores o drogas.
Dios le dijo a la iglesia en Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El último mensaje es para la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste retrato de la iglesia de la Odisea. Tolerante de todo, acomodaticia. Demasiado buenos para ser malos, demasiado malos para ser buenos. Jesús dice que preferiría que fuesen o bien fríos o bien calientes, pero no tibios. Sabe que lo más difícil de vencer son los cristianos tibios. Si las iglesias tuvieran menos miembros, pero todos ellos en fuego por Jesús, se podría hacer mucho más que con un ejército de miembros tibios. Y cuando Jesús dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, en español común y corriente quiere decir: tu comportamiento me enferma hasta el punto de querer vomitar. ¿Cuál es su comportamiento frente a Jesús? ¿Tiene una relación personal con Él? Si no la tiene, ¿por qué no hace esa decisión ahora mismo? Las 7 iglesias de Asia Menor y mencionadas en Apocalipsis 1:11 son representativas de las iglesias de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta nuestros días. Por lo tanto, estamos viviendo las cosas que son. Y esta es la segunda división del libro de Apocalipsis. La tercera división tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas, y estas comienzan en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Desde el capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, ya no se mencionará a la iglesia, nombrada repetidamente en los 3 primeros capítulos. Recuerde lo que dice Juan: después de estas cosas, oí una voz como de trompeta. La Biblia dice que al sonido de la trompeta van a suceder cosas interesantes. Busque 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que leímos en Apocalipsis 4:1? Oí una voz como de trompeta diciendo: sube acá. Esto es, en reunirnos con el Señor. Y Juan, en el Espíritu, experimentó esto. Dios le dio un atisbo de su gloria, del futuro, para que hable de la tercera división, las cosas por venir. ¿Cuándo sucederán? Pues en cualquier momento. Busque Mateo 24 desde el verso 36. Jesús está hablando y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, demos un pequeño salto hasta el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Algunos enseñan que la iglesia experimentará la gran tribulación, y eso no es cierto. Por el contrario, dice que todo será como en los días de Noé, cuando todos se dedicaban a cosas cotidianas, no necesariamente buenas o encomiables, hasta que súbitamente y en forma cataclísmica vino el diluvio y se los llevó a todos.
Si yo supiera que Jesús viene al final de la tribulación, sabría exactamente hasta la hora de su venida. ¿Por qué? Porque la tribulación durará 7 años. Podría estar contando los días, y en vez de mirar por Jesús, podría estar mirando por el anticristo, si es que estuviera esperando ver señales en vez de esperar a Cristo. Pero la Biblia enseña que al final de la era de la iglesia, en cualquier momento, el Señor puede venir, que la trompeta sonará, y que Jesús llamará a los suyos para que estén con Él. Apocalipsis 4:1 es el comienzo de la tercera división, o sea, las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué sucederá después del rapto? Escúcheme, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, la sal y la luz desaparecerán. El Espíritu Santo se apartará. Y la bestia que sale del mar, el anticristo, será presente. Y será el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra, y la Biblia dice concerniente a la iglesia que Dios ha determinado que su ira no será sobre aquellos que son salvos mediante el Señor Jesucristo. Dios nunca derramará su ira sobre sus hijos. Y como hijos, somos el objeto de la disciplina de Dios, pero jamás de la ira de Dios. La ira de Dios es solo para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Después del rapto vendrá el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie frente a la ira divina? Busque Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que nosotros ahora llamamos muerte será un descanso y un alivio frente a los horrores de la tribulación, que será un tiempo terrible que durará 7 años. Qué triste el día cuando se escuche el llanto, la angustia, la desesperación de los perdidos, cuando sepan su destino. E implorarán a las rocas y a las montañas que les sepulten, y orarán, pero será demasiado tarde. Si en la primera venida de Jesús usted no se salva, en la segunda venida usted ciertamente será condenado. El rapto es el primer paso de las cosas que serán. Segundo, al ya no estar el Espíritu Santo y la Iglesia en el mundo, la corrupción moral y las tinieblas espirituales serán evidencia de la gran tribulación. ¿Cuándo terminará la gran tribulación? Recuerde que durará 7 años. Por el libro de Daniel y del Apocalipsis, sabemos que este período de 7 años terminará con la batalla de Armagedón. Anote Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón actualmente significa el monte de Megiddo, que es un lugar en la planicie de Jezreel. Algunas de las batallas más decisivas de la historia se han desarrollado en ese lugar, y muchos de los famosos conquistadores pelearon allí, porque Israel está en la confluencia de 3 continentes y de las rutas comerciales y militares. A través de esta tierra, desde Egipto a Siria y Mesopotamia, grandes batallas se pelearon en Megiddo. Y este será el lugar en donde la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hará su último esfuerzo con su ejército mundial para enfrentar al pueblo de Dios, los judíos, y tratar de apoderarse de Jerusalén, la ciudad dorada, que es la ciudad que se ha transformado en el centro de atención mundial. El anticristo será el supremo comandante del ejército global de todas las naciones, que bajo el pretexto de paz mundial unilateralmente desarmará a todas las naciones para concentrar todo el poder militar bajo su mando para la gran batalla final, la de Armagedón.
Busque Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cómo se peleará esta batalla? Jesucristo va a destruirlos con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, los versos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sabía que hay una ley física que dice que ningún recipiente puede llevar más que la capacidad del recipiente. Piénselo. No es tan difícil entenderlo, aunque parezca un poco complicado. Ahora escúcheme atentamente. Dios es mucho más grande que su capacidad mental. Y estoy muy agradecido a Dios de que Él sea así. De otra manera, yo no tendría ninguna confianza en un Dios al que pueda entender o controlar. Espero que me haya entendido. Dice que tenía un nombre que solo Él conocía. Continuemos leyendo los versos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes forman estos ejércitos celestiales? Los santos de todos los tiempos, transformados a semejanza de Jesucristo, vestidos con lino finísimo. Nosotros, sus santos, venimos con Él, con quien hemos tenido una luna de miel por 7 años, mientras las llamas de la tribulación calcinaban la tierra. Entonces Él viene para la batalla de Armagedón, cuando los hombres mortales y el Dios inmortal se enfrentarán, y esa batalla será ganada con su palabra. La Biblia dice que Él destruirá a la bestia con la espada que sale de su boca, o sea, con su palabra. Ahí estará el anticristo con sus sofisticadas y supermodernas y tecnológicamente insuperables armas, propias de una película de ciencia ficción. Y aquí vienen los ejércitos celestiales. Y en el momento preciso, el Señor hablará y eliminará a sus enemigos para siempre. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cuáles son las cosas que hemos visto? A Cristo glorificado. ¿Cuáles son las cosas que son? La era de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que serán? Primero, el rapto, luego la tribulación, después la batalla de Armagedón. ¿Qué sucederá después del Armagedón? El milenio, o sea, el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Busque, por favor, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Seguramente alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿cree que aquí se está hablando en términos espirituales? ¿O es algo literal o solo simbólico? Yo creo que tiene que ser literal. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo y dónde cree usted que esa oración va a ser contestada? ¿Cree usted que Jesús nos hubiera pedido que oremos si es que esa oración no iba a ser contestada?
Recuerde lo que dice una de las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Se imagina? Seremos sacerdotes de Dios. Vamos a juzgar a ángeles. Vamos a reinar con él, literalmente. Y la tierra florecerá como una rosa. El león y el cordero apacentarán juntos, y toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Los hombres transformarán sus espadas en arados, sus lanzas en podadoras, y ya no habrá más guerra entre las naciones. 1000 años de genuina, de verdadera paz. ¿Cuándo comenzará el milenio? Han transcurrido un poco más de 6000 años de historia humana y estamos a la puerta de un 7º milenio. No necesariamente de acuerdo a los calendarios humanos, sino de acuerdo al calendario de Dios. Bên trong chỉ có ấm áp và em. Anh có ước gì đâu một tách cà phê, một buổi sáng yên lành ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là đêm lùi đôi xa, những điều to tát như yêu thương hờn giận thứ tha. Hãy để cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ. Đang chờ em là rau đầy một sổ, bó hoa đang chờ cắm vào một ngày bận rộn của anh. Và anh đã ra rồi, nên sẽ thích kiêng khem, ăn uống ngon mặc đẹp, đọc những quyển sách hay, đi lang thang ở đây. Vui đầu việc làm, hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cậu trong khi ngủ, và yêu em khi anh muốn. Anh có ước gì đâu em ạ, cuộc đời này nào hợp của điều giản dị, ta cứ sống thở cầu nguyện và yêu thôi. Mọi thứ chỉ là bản thân nó, hồn sĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Ta cứ sống thở cầu nguyện và yêu thôi. Mọi thứ hoặc chỉ là bản thân nó, hoặc vốn dĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Veamos Apocalipsis 21, los versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La Biblia enseña que hay una categoría de vencedores y otra de los que sufrirán en el infierno.
en la actualidad es falta de consideración hacia los demás el hablar del infierno. Se dice que hablar del infierno no es políticamente correcto, y muchos prefieren estar políticamente correcto ante los hombres, aunque estén incorrectos delante de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 1:19, ¿qué es lo que se le dijo a Juan que hiciera? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Y qué es lo que vio? Vio al glorificado Salvador, que pronto regresará. Vio la era de la iglesia, comenzando en Éfeso y terminando con la Odisea. Y vio el rapto, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio,